Padre, gracias, mi Señor y Rey soberano. Nuestra esperanza está en ti, Jesús. Solo en ti, Padre celestial y Dios soberano. Te damos la honra y la alabanza, mi Dios. Gracias, Padre, porque hoy es un nuevo día. Hoy, Padre, celebramos a ti con alegría, con gozo. Celebramos, Señor, un día que nos regalas. Es un día más en el cual podemos exaltarte y adorarte. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Señor. Que esta mañana, acá en este lugar, tu palabra sea la que nos transforme. No es ningún predicador, es tu mensaje, Señor. Es tu palabra, es tu espíritu quien nos convence de pecado, quien nos convence de lo que necesitamos. Padre, gracias, que esta mañana tu gloria en este lugar la podamos sentir a través de lo que ha sido los cantos, la ministración de la palabra y todo lo que tú quieras hacer con nosotros. Padre, gracias y honrado seas por siempre, mi Señor y Rey maravilloso. Te alabamos, te honramos, mi Dios y mi Señor. Hoy, Señor, oramos por los niños que están acá en nuestras escuelas dominicales. Pedimos por ellos, Señor, para que los bendigas. Que este mes de celebración de niños que celebra el mundo, que desde la iglesia, Padre, podamos instruirles con la palabra, podamos bendecirles y oramos por ellos. Que tú los guardes, los bendigas, que les protejas de todo peligro, que su mente sea transformada por tu palabra, porque el mundo enseña cosas que no son debidas y quiere transformarlos a su manera. Que cada papá, cada mamá desde su casa les enseñe la palabra y que aquí podamos, Señor, darles las instrucciones debidas desde lo que podemos en nuestras escuelas dominicales. Bendecimos este departamento, pedimos que tú nos orientes con cada uno de ellos, con cada maestro, con cada niño. Gracias, Padre, mi Señor. Y oramos, Padre, por todos los que quedamos acá en nuestra escuela, donde oramos, Señor, por los que están enfermos. Si hay alguien enfermo que quiera que oremos, pase aquí al frente, oramos por usted. Si hay alguna enfermedad, algo que usted ve que solo es el Señor dándole paz, puede pasar acá al frente si desea, o si no, no hay ningún problema, pero oremos por eso, por la sanidad. Oremos por eso, que es lo que el Señor pretende también, que intercedamos y que dependamos de Él como debe de ser. Padre, gracias, Dios. Gracias, Padre celestial y Dios maravilloso. Oramos por estas personas que han salido aquí, Padre celestial. Que tú seas sanando, que tú seas obrando, mi Dios, mi Rey. Trae sanidad, trae, Señor, lo que cada uno de ellos necesita en este momento para el bienestar, para su salud. Que recobren, Señor, la salud, que recobren, Señor, su bienestar. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Trae sanidad a mi hermano, Padre. Haz el milagro, la sanidad que mi hermano necesita. Envía tu palabra, Señor. Tu palabra es sanidad. Tu palabra es la que necesita mi hermano. Solo tú puedes obrar, Rey. Aquí está mi hermano, bendícelo, sánalo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Te lo suplicamos, Rey maravilloso. Obra conforme tu infinita misericordia, Padre. Nuestra oración es una oración de dependencia. Creemos que tú obras, que tú haces, que tú ministras. Y aquí están, Señor, en tus manos. Padre, glorifícate en la vida de ellos. Nuestra esperanza está puesta en ti, Señor, en nadie más. Y esa es nuestra certeza, Señor.
Lo que tú no hagas, nadie más lo irá a hacer. Esperamos en ti, Señor, la paz que necesitamos, el perdón que necesitamos de parte tuya, que nos continúes guiando en nuestra vida cristiana y que en este culto tú seas exaltado, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Mis hermanos, buenos días, ¿cómo han estado? Ok, les invito a sentarse, bienvenidos, espero que se encuentren bien. Recuerden siempre, si necesitan consejería, aquí estamos mi esposa y yo para atender. Hola, te damos la bienvenida a esta transmisión originada desde el Ministerio Verdad y Vida, sede Centro, en la ciudad de Medellín, Colombia. Te invitamos a disponer de este tiempo para aprender juntos de la palabra de Dios. Prepara un espacio libre de ruidos o distracciones. Ten disponible tu Biblia, libreta de apuntes, lapicero y tu mejor actitud. Y no olvides compartir esta transmisión para que el mensaje llegue a muchas personas. Encuéntranos en Facebook y YouTube. Activa la campanita de notificaciones para que estés enterado de cada una de nuestras publicaciones, que creemos será de mucha edificación para tu vida. Dios te bendiga. Bienvenidos a todos los que están a través de nuestras redes sociales, Ministerio de Verdad y Vida Centro y a través de Verdad y Vida Radio. Continuamos con nuestro texto de predicación expositiva de la primera carta a los Corintios y vamos para el capítulo 4. Primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 1 hasta el 5. Primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 1 hasta el 5, dice de la siguiente manera: Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas. Amén. Acá, ¿qué podemos ver, hermanos amados? Acá hay un justo evaluador. Hay un justo evaluador. ¿Cierto que conocemos el dicho, caras vemos, corazones no? ¿Lo conocemos o no lo conocemos? Exacto. Caras vemos, corazones no. En esta iglesia de Corinto había una riqueza espiritual impresionante. Todos los dones del Espíritu Santo funcionaban en esa congregación. Y uno piensa, qué bendición, qué alegría, qué bueno que también aquí se diera lo mismo. Pero también había mucho pecado y mucho problema. Son dos situaciones muy complicadas, mucha espiritualidad, todos los dones de Dios, pero también pecados increíbles y problemas. Tenían divisiones, porque se habían creado las divisiones. Algunos decían, yo soy de Pablo, otros no, yo soy de Cefas, otros no, yo soy de Apolos. Es que es mejor Apolos que Pablo, no, es mejor Cefas. Y otro decía, no, yo sigo a Cristo. Una división impresionante en esa iglesia. Y entonces, en el capítulo 3, Dios les dice que la obra de cada uno va a pasar por fuego, será probada, a ver cómo ha construido cada creyente, porque los creyentes en este edificio espiritual que ha planteado Pablo aquí en esta carta, capítulo 3, somos piedras vivas, pero a la final también somos constructores. Y hay unos constructores buenos y hay unos constructores malos. Unos construyen en oro, otros construyen en paja. Y eso va a pasar, la obra de cada uno va a pasar por el fuego, y a algunos se les quemará la obra porque construyeron en mera paja
pero hay otros que van a conservar la obra porque construyeron en oro. No sé, cada uno de nosotros cómo está construyendo. Yo sé cómo estoy construyendo, pero a la final lo que vamos a ver hoy en día con esta predicación, tengo que analizarme también si realmente sí estoy construyendo bien. Entonces, cuando Pablo nos dice que la obra de cada uno va a pasar una prueba, ahí es donde Dios va a ver la intención de cada uno de nosotros en el cristianismo, las motivaciones, los planes que uno tiene y cómo vive la vida cristiana, porque la vida cristiana se vive construyendo, pero ¿cómo construimos? ¿Cómo se relaciona usted con los demás? ¿Se relaciona por interés? ¿Se relaciona porque realmente ama a esa persona? ¿Se relaciona con los demás porque realmente ama a Dios? ¿Qué pretende conseguir? Las intenciones del corazón. Caras vemos, corazones no. Y eso es lo que va a ser probado. Pero esa situación no implica que usted está perdido, que está condenado, no. Pero su obra va a ser examinada. Pero no quiere decir que está perdido, que se perdió la salvación, no. Y la verdad es que cuando yo leo este texto de decir que mi obra va a ser probada a ver si pasa el fuego, yo pienso cuando leo esto y digo, uy, Dios mío, qué pena, qué vergüenza, ¿qué me irá a descubrir Dios de mi corazón? ¿Qué me irá a descubrir? Porque yo a veces tengo ciertas intenciones, como usted también tiene ciertas intenciones en muchas cosas. Cuando usted hace algunas actividades, puede existir alguna intencionalidad buena o mala. Y yo digo, uy, Dios mío, qué vergüenza cuando usted descubra delante del tribunal de Jesús las intenciones de mi corazón, porque caras vemos, corazones no. Por eso traigo a colación, sobre toda cosa guardada, guarda mi corazón, Señor. Y ayúdame, y ayúdanos a todos. Así que encontramos a un justo evaluador en este pasaje de Corintios capítulo 4. En términos generales, para contextualizar todo esto, la iglesia de Corintios, como les dije, tenía divisiones porque prefería a unos predicadores y eliminaba a otros predicadores. Algunos se ufanaban por la sabiduría de este hombre y por la elocuencia del otro, y entonces iban con seguidores porque esa era la cultura. Tenían maestros, dentro de ese concepto griego habían maestros versados en la sabiduría, en la elocuencia. Entonces en la iglesia quería también implantarse esa situación. Y eso creaba entonces desprecios por estas personas. No, yo soy de Pablo, no, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo, que es lo mismo que se ve en la actualidad en nuestras congregaciones. Entonces, algunos despreciaban la locura de la cruz, y eso es lo que hoy en día también se da. Desprecian la locura de la cruz, prefieren la sabiduría, la elocuencia, la fama de cierta persona, de cierta congregación, y es eso lo que se está planteando acá. La sabiduría de la cruz era una locura para los sabios, y es que es una locura. ¿Cómo se le ocurre a Dios ser el Dios, descender del cielo, venir y dar su vida por la humanidad, decirle yo voy a dar todo lo que soy, muero por ustedes y no les pido nada a cambio, sino solo el corazón? Eso no es lógico para los sabios, no, tiene que haber algo de cambio. De eso tan bueno no dan tanto en nuestro dicho popular. Y más cuando Pedro dice que Dios murió también. Y es que no es lógico para todos nosotros, y eso no cabe en nuestra mente humana, que el mismo Dios murió en su parte física y murió en su parte divina. Eso no cabe, y para todos, la gran mayoría, es una locura, pero Pedro lo dice, ustedes mataron al autor de la vida. Entonces es una locura, sigue siendo una locura eso. No es lógico que esa locura de la cruz se aprenda solo por el Espíritu Santo, no por un predicador. Ni yo, ni usted, ni nadie
convence, transforma. Solo el Espíritu Santo, como lo dice la carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 10. Solo el Espíritu, por el Espíritu conocemos el Evangelio. Ningún hombre. Somos medios, pero no es ningún hombre el que convierte a las personas. Entonces, como existía ese problema en esa congregación de poner a unos pastores en un pedestal como a Pablo, como a Apolos, como a Cefas y como a Cristo, en unos pedestales que estaba dividido todo el asunto, 4 predicadores en la misma congregación y cada uno tenía su propio séquito y lo seguían y lo proclamaban. Entonces él dice, no, este cuento se tiene que acabar. Y entonces es donde dice por allá en el capítulo 3, versículo 22, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de ustedes, de Dios. Entonces lo que está diciendo, mire, los pastores son de Dios y si son de Dios le pertenecen a todos. Por favor, no los suba en pedestales que no los tienen que subir. En otras palabras, pero tampoco los desacrediten, porque el problema es que Pablo está trabajando una situación de que están hablando falsamente de él y lo están desacreditando. Entonces aquí en este capítulo 4 empieza a mostrar que no hay que subirlos porque no son el objeto de la fe, no son más, no somos más que ustedes, somos ovejas, iguales ovejas. Usted y yo fuimos lavados con la misma sangre del Cordero. Ni yo tuve sangre azul, ni ustedes tuvieron sangre roja, ni roja yo, ni sangre azul ustedes, no, igualitica, ni una gota más, ni una gota menos, no, somos iguales. Entonces, no subirlos donde no hay que subirlos, pero tampoco desacreditarlos. Y es ahí donde él dice que esa es una sabiduría que hay que tener en cuenta. La sabiduría es ubicar a quien debe de ubicarse en el Evangelio y es Cristo. Cristo es la roca sobre la cual tenemos que construir y entonces nos ha planteado que todos somos constructores, piedras vivas en el capítulo 3. Y del constructor que es el creyente, usted es un constructor, usted como tal va a ser examinada su obra, lo que usted construye a partir del cristianismo. Su obra, no porque su obra lo va a salvar, no, quiero ser claro, como lo he dicho, la obra no nos va a salvar, pero después de santos tenemos que mostrar obras de santidad y cómo estamos construyendo en el edificio de Cristo. Eso nos lo va a juzgar Dios. Entonces, ¿qué cree usted? ¿Qué pasará con su obra, mi hermano? ¿Cómo está construyendo usted en la iglesia? ¿Cómo está construyendo como cristiano sobre el fundamento de Cristo? ¿Qué va a pasar con su obra? ¿Usted cree que su obra va a pasar por el fuego y se va a sostener, se va a purificar más? ¿O va a pasar por el fuego y va a ser destruida, quemada? ¿Qué cree usted? ¿Qué piensa usted de esa situación? ¿Cómo va a ser? Cuando usted y yo estemos allá en el tribunal de Cristo, ¿cómo pasará? Javier, su pastorado, y lo pase Dios por ahí y se queme. ¡Qué vergüenza! O cuando pase usted su obra y la muestra ya y de pronto no se quemó y Dios lo va a alabar por eso. Entonces el cristianismo es una situación seria. Así que en primera instancia podemos ver acá en este pasaje la fidelidad. Mire, como tema encuentro acá que los ayudantes de Dios, como los creyentes serán juzgados. Su obra pasará por la prueba. Para nosotros, ¿qué puedo mirar hoy? Para usted, para mí que estamos en este siglo, ¿qué nos dice esta palabra? ¿Cómo voy yo ahí con ese cuento? Oiga, ¿y yo ahí con ese cuento qué? Pues bien, usted y yo como creyentes, también nos dice algo muy importante, y es, vamos a ser juzgados por Dios, y nuestra obra va a pasar por el fuego. Algunas obras se quemarán, otras perdurarán, mas usted no se va a condenar porque no es un tribunal de
salvación o de condenación, porque ya la salvación la tenemos, ya somos salvos, vivimos como salvos, pero la obra de cada uno, la intencionalidad. Caras vemos, corazones no. ¿Cómo está la intención? Cuando usted viene a la iglesia, cuando ustedes como grupo de alabanza cantan, ¿cómo lo hacen? ¿Cuándo es la intencionalidad? Cuando ofrendan, ¿con qué intencionalidad lo hacen? Cuando predico, pastoreo, aconsejo, ¿cómo hago yo eso? ¿Qué intencionalidad tengo? Cuando los medios hacen sus trabajos, ¿qué intencionalidad hay en eso? Cuando presta su servicio de diaconado, ¿qué intencionalidad hay en todo eso? En su caso, usted cómo es como esposo, como esposa, como hijo, como hija, ¿qué intencionalidad hay en esa relación como cristiano frente a aquellos con los que nos estamos relacionando? Eso es lo que Dios nos va a juzgar. ¿Cómo está haciendo esa obra? Entonces, para nosotros es eso. ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida de santidad? ¿Cuál intencionalidad hay al hacer esto o aquello? Y que no juzguemos, porque Dios es el que nos va a juzgar. Más o menos es como la idea. Entonces, acá en la parte de los versículos 1 y 2 encontramos, por tanto, que los hombres nos consideren como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Y como les dije, para acabar las divisiones que había en la iglesia, Pablo les dice a ellos, miren, estos son siervos, pero aparte de ser siervos, dice, son ayudantes de Dios. O sea, de una los desbarata. Capítulo 4 dice, así que téngannos los hombres por servidores de Dios y administradores de los misterios de Dios. Entonces dice, servidores y administradores. Administradores es ayudante. Aquí el principal es Dios, no el pastor. El principal es Dios, no Él es nuestro colaborador. Dios no es nuestro colaborador. La estrella o el que se lleva la fama es Cristo, no los pastores, no los líderes. Y eso es lo que nos está planteando acá precisamente Pablo. Entonces remata la idea diciendo, por favor, ellos son ayudantes de Dios. Ubíquese, mi hermano, ubíquese, iglesia. Son los ayudantes de los misterios de Dios. No somos los dueños de esta obra. Solo ayudantes y debemos de ser ayudantes fieles. Es lo que dice, ayudantes fieles. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. No que sea sabio, no que sea elocuente, no que sea famoso, sino que sea ¿qué? Fiel. La pareja, los esposos tenemos que ser ¿qué? Fieles. El trabajador en su empresa tiene que ser fiel ¿a quién? A su empresa. Tenemos que ser fieles en la amistad. Requerimos de fidelidad. Ahora, como pastores y como creyentes en general, escúcheme mi hermano, como pastores y creyentes en general nos tenemos que cuidar de la enfermedad mental de amar la fama. Porque eso ocurre con muchos líderes cristianos. Tienen una enfermedad mental de amar la fama. Como también hay creyentes que aman la fama. Una enfermedad mental de eso, de amar la fama. Y eso no es correcto. Somos responsables todos, tanto pastores como líderes, por la forma en que utilizamos los recursos o los misterios que Dios nos ha puesto en nuestras manos. ¿Y qué son esos misterios que dice que el ayudante debe de administrar? Los misterios son las verdades del Evangelio. Los misterios es que Dios tenía el plan desde la eternidad juntar judíos y gentiles en un solo pueblo. ¿Cuál es el misterio? Que Dios mismo iba a morir, que iba a morir Cristo en su parte humana, Cristo en su parte divina, que el mundo quedó 3 días sin Cristo como tal, porque murió y descendió al Hades, y de allá resucitó. Y que por simple fe del creyente, una fe dada por Dios a los creyentes, íbamos a creer en Él, nos arrepentíamos y teníamos la salvación. Estos son los misterios del Evangelio. Los misterios son que es la palabra que la única que nos convence, no los seres humanos, las que nos llevan a Cristo, que el Espíritu es quien nos redarguye y nos presenta el Evangelio en el corazón. Cuando se habla de estos misterios, que realmente misterios es Evangelio, Jesús tenía en mente la idea de ayudante
de colaborador o de administrador, como Pablo lo plantea aquí, cuando refirió esa parábola, cuando dice, y le pregunta a sus discípulos, ¿de quién es el administrador? ¿Quién es el administrador fiel y prudente, quien el Señor pondrá al frente de su personal para que les reparta las raciones de comida a su tiempo? Entonces Pablo trae ese texto y lo aplica aquí a esta carta, esa idea, interpretando a los administradores o ayudantes que Jesús está utilizando en la parábola, los ayudantes del Evangelio de Dios, que son, según la parábola, el mayordomo que reparte la comida, que trabaja para el dueño, que paga los impuestos, que cierra todo a tiempo, que abre todo a tiempo, que barre, que hace todos los oficios como administrador, pero no es el dueño. Lo aplica aquí a los administradores, a los ayudantes, es decir, a los siervos del Señor, a los cuales llama ayudantes, pero también como todos somos ayudantes, porque predicamos, usted predica a alguien, usted le enseña a alguien, se constituye también en un ayudante de Dios. Nos está diciendo, usted es un administrador de Dios, usted es un ayudante. Dios es el primero, usted es el segundo. Dios siempre va a ser la estrella. Y usted, como yo, lo que hacemos es como lo del mayordomo. Administramos, extraemos del Evangelio las verdades, se las enseñamos. ¿Cómo lo hago yo? Pastor, una consejería, listo, tengamos la cita. Pastor, una visita, listo. Pastor, necesito que ore por mí, venga. Eso es lo que hacemos, les acompañamos en un proceso. Pastor, tenemos dificultades como pareja, listo, venga, los atendemos, pero tenga en cuenta una cosa, yo no soy el que les voy a cambiar la vida a ustedes, son ustedes mismos los que van a cambiar la vida por el Evangelio, porque muchas veces la gente pretende que uno como pastor les arregle los problemas. No, como pastores no podemos arreglar problemas, sino orientarlos, no más, aconsejarlos. Pero ustedes son los que toman la determinación en su vida sobre los asuntos. Simplemente los orientamos, les entregamos el mensaje, tratamos de llevárselo como debe de ser para que ustedes vivan. Pero no podemos cambiar a nadie, porque eso lo hace solo el Espíritu, si usted también se deja llevar, si usted también se deja orientar. Entonces, eso es ser administrador. Entonces, tengamos a los pastores y a las pastoras como servidores de Dios y como ayudantes, no como las estrellas de la iglesia. No, somos ayudantes. Después de Dios vamos nosotros, en el sentido de que vamos nosotros, somos todos, ¿sí? Todos los que enseñamos, usted enseña, usted predica, usted le habla a alguien del Evangelio, usted es un ayudante de Dios. ¿Sí estoy diciendo eso? ¿Estoy siendo claro con esto? Todos somos ayudantes, entonces somos después de Dios en la iglesia, en la casa, en el trabajo, porque presentamos el Evangelio. Así que la idea que se está planteando es que los ayudantes de Dios somos subalternos. Creo que somos, y lo pienso así, creo que somos siervos libres. Somos ayudantes libres que nos presentamos para trabajar en la obra de Dios, pero no como esclavos forzados, sino como ayudantes y nada más. A usted nadie lo trae aquí forzado a la iglesia, o lo está trayendo alguien forzado a la iglesia. No, usted viene libremente. O sea, que usted es un esclavo que ha decidido libremente servir al Señor. Como papá cristiano, como mamá cristiana, como hijo cristiano, usted evangeliza a su familia y a un montón de gente. ¿Lo está obligando Dios? No, usted es un esclavo de Dios, pero libremente está siendo ese ayudante del Señor. Ahora, cada creyente o cada uno de ustedes, como les he dicho, somos ayudantes. Todos somos ayudantes de Cristo, porque cada uno de nosotros predica de una u otra manera, con las palabras, con la vida. Influimos sobre los demás de una u otra manera
con el Evangelio. Algunos influirán para bien, otros influirán para mal. No sé cómo será su influencia, y ahí es donde Dios va a medir y a probar la intencionalidad de su obra. Entonces, en la antigüedad, como les dije ahorita, el administrador era una persona encargada de todas las actividades de la casa del dueño. Se encargaba de la ropa, de la comida, de los asuntos domésticos, daba a la familia lo que necesitaba. De igual manera, nosotros como ayudadores, los pastores a los que él llama aquí ayudadores, pero como en términos generales todos predicamos y enseñamos, somos ayudadores de Dios. Entonces hacemos todo esto orando, predicando, enseñando, aconsejando, acompañando en los procesos de dolor, de alegría, todo eso hasta el máximo los acompañamos. Y usted acompaña a personas, ¿o no? Usted ha acompañado a personas en su vida en un proceso. Eso hace parte entonces de que usted es un ayudante de Dios. Pero sabe una cosa que aquí me llamó la atención, como se los dije ahorita algo, y es que de este texto Dios requiere del ayudante una cosa. ¿Qué es lo que requiere del ayudante? Que sea elocuente, que sea sabio, que sea famoso. ¿Qué cree usted? Versículo 2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado ¿qué? Fiel, no que sea talentoso, no que sea sabio, no que sea famoso, sino que sea ¿qué? Fiel. Es lo único que se requiere. Y me llama la atención de eso porque me alegra de verdad que lo que Él va a recompensar es la fidelidad. La alabanza de Dios, como dice por acá en el versículo 5, y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios, es muy importante y veremos a qué se lleva todo eso o qué es lo de la alabanza de Dios. Así que tanto ustedes como creyentes y nosotros como pastores debemos saber que como ayudantes de Dios, Dios nos ha dado un cargo de confianza. En este caso a los pastores nos ha dado un cargo de confianza y no podemos dañar esa confianza. Por ejemplo, voy a colocar la siguiente idea. Si hemos recogido un dinero para comprar un aire acondicionado, pero en medio de esa colecta se decidió comprar sillas y con lo que se sigue ahorrando se compran los aires. Eso se llama malversación de fondos. Usó el dinero en algo que aunque es bien, no era para lo que se dijo inicialmente. Entonces, no me estoy robando el dinero, pero rompí la confianza. No fui fiel, fui infiel. Eso hace parte precisamente de uno como siervo de Dios y usted como predicador, de la fidelidad en todos los aspectos. Por ejemplo, las parejas. Las parejas nos prometemos en el altar mutuamente fidelidad. ¿Si es así o no es así? Hasta que la muerte nos separe. Entonces, mi corazón o el corazón de ella no va a estar compartido con otra persona. Yo no voy a compartir mi fidelidad, mi corazón con otra mujer, ni ella con otro hombre. El tiempo no va a estar compartido, va a ser solo para ella. Mis pensamientos no van a estar compartidos. Mi dinero no va a estar compartido con nadie más, sino con ella, y el dinero de ella también conmigo. Ojo, pues sí, también cierto. Hay fidelidad, hay fidelidad. Cuando se traiciona ese pacto matrimonial, el cónyuge ha sido infiel. Entonces, ¿cómo confiar en alguien a quien ya se le ha visto la infidelidad? Ya eso es muy duro, eso es complicado. ¿Cómo restaurar esa confiabilidad? Es muy difícil, pero se puede. Otro ejemplo de fidelidad. Cuando somos infieles en el trabajo, ¿qué pasa? En el trabajo cuando no cumplimos y somos como medio torcidos con el jefe, la empresa nos llama la atención, ¿cierto? Nos llama la atención y lo hace severamente porque es que trabajar con gente infiel en la empresa es una cosa terrible. Cuando uno ya le coge desconfianza a un trabajador o alguien le coge desconfianza a uno como tal, en la empresa eso se le vuelve a uno una cosa impresionante, maluquísima.
porque no cumple, porque falta. ¿Qué pasa en la iglesia cuando somos infieles? Dios lo descarta a uno de una vez. ¿Cuántas veces Dios lo ha perdonado a usted? Dios es el Dios de las múltiples oportunidades. Pero pregúntese, ¿será que Dios lo puede tener a usted como fiel, como ayudante fiel para darle un cargo de administración en la iglesia? ¿Será que Dios lo puede tener como fiel a usted para darle ese cargo de administrador en su empresa o ese líder espiritual en la casa, en la familia, en la sociedad? ¿Cómo es usted con esa fidelidad hacia Dios? Como para que Dios le dé ese cargo también. El administrador fiel siempre va a dar cuentas de su trabajo, así no lo estén llamando. Siempre va a estar diariamente diciendo, esto y esto se cumplió. Eso hace parte del administrador. La responsabilidad de todos nosotros, tanto pastores como creyentes, es serle fiel al Señor. Un pastor o un administrador de los misterios de Dios, tal vez, hermanos amados, no le agrade a algunos miembros de la iglesia. Posiblemente yo no le agrade a muchos de acá de la iglesia, y digo muchos, ¿cierto? Uno no sabe. Y quizás uno no le caiga bien a otros pastores tampoco. Pero si uno agrada al dueño, entonces es un buen administrador. Así lo dijo Pablo, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Así que la cuestión más importante es esta, no es si el pastor X es popular o si el pastor Y es el mejor predicador que el otro. Lo importante acá es que todos los administradores o creyentes en general hayamos sido fieles en las tareas que Dios nos dio. A los que trabajan en la alabanza, a los que trabajan en el diaconado, a los que trabajan en las escuelas dominicales, los que pastoreamos, los que aconsejamos. Usted, la función que tenga en la iglesia, ¿cómo lo está haciendo? ¿Qué intención tiene? Si es fiel o no a lo que Dios lo llamó. Y como administradores y como creyentes tenemos un ADN. Fidelidad al hogar, fidelidad a la familia, fidelidad a la empresa, fidelidad a la amistad, fidelidad a Cristo. Entonces es donde viene el juicio humano, porque Pablo está comentando, vea, yo muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Corintios 4:3, él lo está diciendo. Y empezó a ser juzgado por la gente, y él dice, aquí viene el juicio humano, y todos vamos a ser juzgados por los humanos. Entonces, cuando Pablo está hablando de eso, y relata esto en el versículo 3, nos está diciendo que él no se ponía molesto con la gente que lo criticaba, no. ¿Por qué? Porque él sabía que el juicio de su dueño era mucho más importante. ¿Y quién es el dueño de ese juicio? Dios. Él dice, la gente me puede criticar y está bien, no hay ningún problema. ¿Cuál era la situación? Allá lo estaban criticando los carnales, la gente no espiritual, la gente que era niña. Recuerden que habíamos hablado de Pablo que está hablando de niños, de inmaduros. Entonces los que lo estaban criticando eran los inmaduros, los que todavía estaban tomando biberón después de llevar 20 o 35 años en el cristianismo, siguen tomando biberón y esos eran los que lo estaban criticando. Entonces a él le importaba esa crítica, pero estaba siendo acusado falsamente de eso. Entonces por eso dice, bueno, a mí me están criticando, pero como sé que es falsamente, entonces la crítica importante es la de Dios, el que va a evaluar, el justo evaluador. Entonces, era la opinión de la gente que habla por hablar. Y él no era inmune a esa crítica, porque él mismo lo relata aquí en el capítulo 4, de cómo se sentía, cómo estaba él siendo vituperado por eso. A todos nos guste o nos disguste, a todos nos guste o nos disguste, vamos a comparecer ante ese tribunal humano. O dígame si usted no ha sido criticado en alguna ocasión en su vida por su papá, su mamá, por sus amigos, por la iglesia, por la gente, por el jefe. ¿No ha sido criticado? ¿Usted acaso no ha criticado a otros? ¿Sí o no? Entonces, todos vamos a pasar por ese tribunal. Los humanos nos van a criticar.
no podemos evitarlo. Y es bueno escucharlos, porque cuando nos están diciendo alguna cosa y tanta voz, entonces pongámosle atención al asunto. Y tal vez como seres humanos tenemos un problema. Tal vez como seres humanos, tal vez, simplemente lo digo, tal vez como seres humanos tenemos un problema, y es que nos gusta vernos arruinados por la adulación que salvados por la crítica. Nos gusta más que nos hagan famosos, que nos adulen, y eso nos arruina. Y nos importa poco ser salvados por la crítica. A veces no le prestamos atención a la crítica. Y esto es un veneno para el alma. Entonces, yo con este pasaje he aprendido, y quiero que ustedes aprendan, de que lo que hizo Pablo acá, de que las opiniones no se convierten en un principio rector de su vida. No. ¿Por qué? Porque si usted es fiel en lo que Dios lo mandó a hacer y está cumpliendo con su trabajo en su casa, está cumpliendo con sus obligaciones como papá, como hijo, como esposa, como jefe, como compañero, como amigo, está cumpliendo con esa fidelidad, entonces todas las críticas pueden lloverle y eso no va a ser el principio rector de su vida, eso no lo va a desanimar, porque usted sabe que está bien. Entonces eso lo aprendo aquí de Pablo, no sé si usted lo quiera tomar, porque luego viene el otro juicio y es el autojuicio que está allí en el versículo 3b hasta el 4b de esta porción, y dice: y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Entonces aquí está el autojuicio, mi autoevaluación. Entonces, ¿cómo es esto? Tenemos el tribunal aquí más alto, es decir, pasamos del tribunal de los humanos que nos critican a pasar al tribunal nuestro, el que es nuestro, y este es un tribunal mucho más alto que la opinión de la gente. Entonces, ahí es nuestra conciencia. Entonces, Pablo sabía que no había nada malo en su vida, pero él dice, ni siquiera eso me excusa, no, aunque yo sé que no he hecho nada malo, que yo no soy un asesino, que yo no soy un mentiroso, que yo no he robado, que yo no soy adúltero, aún eso no es lo que a mí me excusa. Mire, hay ocasiones en que realmente no nos conocemos a nosotros mismos. ¿No le ha pasado a usted eso? Que usted a veces ni se conoce a sí mismo, no sabe cómo va a reaccionar frente a ciertas situaciones. ¿Por qué? Porque hay un hilo muy fino, un hilo delgadísimo de separación entre una conciencia limpia y una actitud de autojustificación. Entonces hay un peligro a la vista, porque nos autojustificamos. Porque creemos lo siguiente, creemos que el Espíritu Santo nos tiene que decir que está malo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Creemos eso, y nosotros somos pentecostales que creemos en los dones espirituales e incluso en las profecías que nos da el Espíritu en ocasiones. Entonces, tenemos ese problema. Creemos que el Espíritu Santo nos tiene que decir que está mal, pero no debemos esperar una profecía de corrección sobre algo que sabemos que estamos obrando mal. Cada uno sabe en qué está obrando mal, entonces no tiene por qué estar esperando que el Espíritu le diga, eso está malo. Si recibimos una palabra de algo bueno y no nos advierte de algo malo, puede ser esta profecía la que estoy predicando acá, que usted esté recibiendo algo bueno y no le esté diciendo nada a Dios, nada malo, pero no crea que todo está bien, no crea que al Espíritu se le pasó o se hizo el de la vista gorda, no. Lo que uno sabe que está mal debemos de corregirlo, sea a nivel individual, sea a nivel de iglesia, sea a nivel de familia, sea a nivel de trabajo, de estudio, de vida social. Lo que yo sé que estoy haciendo mal con el otro o conmigo mismo, corríjalo, porque no necesito que el Espíritu me esté diciendo para corregirme lo que yo estoy haciendo malo. Entonces, ¿será la conciencia una guía segura? Pablo dijo que no era segura, que no era precisa. Y entonces los creyentes debemos de ser guiados por el Espíritu Santo. Cuando la conciencia no censura, hermanos, póngale cuidado, atendámosla, obedezcamos esa conciencia. Pero cuando aprueba nuestros descuidos de vivir bajo nuestra vanidad, bajo lo que nos alaba, bajo lo que nos gusta, y eso va en contra de los principios de Dios, téngale cuidado a la conciencia.
porque ella nos dice qué es lo bueno y qué es lo malo también, aunque esté cauterizada y no sea tan segura, no sea una guía tan segura, ella nos advierte de todas maneras, nos advierte de un veneno que nos estamos tomando. Una persona honrada no será influenciada por la opinión de otros, no, sino por lo que él cree que es correcto. Hagamos como hizo Pablo. Él no quiso emitir un juicio final sobre sí mismo. ¿Por qué? Porque eso no lo justificaba ante Dios. Y a veces nos encontramos, no encontramos nada en contra de nosotros. Él nos ha puesto a pensar que cuando de pronto está en algún caso especial, usted empieza a analizar si no encuentra nada contra usted mismo. No, usted es el perfecto, yo soy el perfecto. No es que yo lo he hecho correctamente, no hay ningún mal. Y a veces nos encontramos frente a esa situación. Sin embargo, eso no nos libra de la responsabilidad delante del Señor. O sea, el pasaje es delicado porque no nos libra de la responsabilidad ante Dios. Mire, es muy difícil examinarse espiritualmente de manera correcta. Es muy complicado, no es tan fácil porque a menudo somos demasiado exigentes con nosotros mismos. A veces somos muy exigentes en el mundo espiritual para nosotros mismos, demasiado a veces, pero también puede ser que seamos demasiado permisivos con los demás. O somos muy exigentes con los demás y somos indulgentes con nosotros mismos. Voy a ponerles un ejemplo de la Biblia. David veía lo malo en los otros, pero no en sí mismo, y por eso Dios tuvo que mandarle a un profeta diciéndole que usted es el pecador. ¿Recuerdan ese pasaje? Cuando se acostó con una vieja por allá y después mandó a matar a la persona y punto, se creía muy santo, entonces tuvo que mandarle a un profeta. Entonces mire que no se ve uno a veces en uno mismo cuando está autoanalizándose lo malo. Entonces esto es un ejemplo claro. Por ejemplo, cuando una persona se aferra a una opinión, ¿no se ha encontrado usted con personas que se aferran a esto es así, esto es así? Entonces la llamamos conflictiva, esta sí es problemática y todo eso, pero cuando lo hacemos nosotros creemos que estamos entonces haciendo valer nuestras convicciones y que eso sí es verdad. ¿Sí o no? ¿Nos ha pasado o no? Bueno, porque es muy complicado mirarse a uno mismo. Son los otros los que causan las divisiones, los que causan problemas, pero nosotros estamos en la posición correcta. Ay, Dios mío, no, mirémonos, por favor. Cuando alguien deja de asistir a la iglesia, entonces son infieles, vea, el mundo se lo llevó prácticamente. Pero cuando yo dejo de asistir a la iglesia, tengo toda la razón para dejar de asistir, porque no nos examinamos a nosotros mismos como debe ser. Entonces nos colocamos a un nivel superior y generalmente lo distorsionamos, pero gracias a Dios, Dios cambia el sentido de ese veredicto que nos damos nosotros mismos de nuestra conciencia y nos lleva a un juicio perfecto, porque finalmente estamos frente al justo evaluador. ¿Quién es el justo evaluador? Jesús, Dios. Capítulo 4, versículo 4 me dice, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Este es el justo evaluador. Hoy Dios nos juzga a través de la palabra y mediante el Espíritu. A mí me juzga la palabra, el Espíritu. Incluso las personas amigas mías me ayudan, porque me ayudan a mirar si estoy cometiendo un pecado, si me ayudan a mirar las equivocaciones en las que estoy cayendo y me ayudan a confesar eso delante de Dios y a reconocer mis debilidades o mis pecados. Eso me ayuda. Entonces Dios pone personas, como se las pone a ustedes, personas, la palabra y el Espíritu. Posiblemente en este momento yo sea una persona instruida por el Señor o utilizada por el Señor para hablarle a usted de algún asunto que usted tiene que organizar. Pero aquí la idea es la evaluación final. Ahí sí vamos a tratar de mirar. Aquí la idea es la evaluación final. Cuando demos cuenta de nuestras motivaciones, de nuestros planes, de nuestras actividades durante toda la vida cristiana. Es decir, aquí Pablo nos está trasladando al futuro. Viaje al futuro y allá vamos a ser evaluados.
¿Qué es lo que será juzgado allí? Para que tengamos presente las intenciones del corazón, las motivaciones. ¿Qué los motiva a ustedes a venir a cantar acá sin que se les pague nada? ¿Qué motiva a los diáconos a venir a la iglesia a prestar su servicio sin que se les dé nada? ¿Qué motiva a los maestros de las escuelas dominicales? ¿Qué motiva a los pastores? ¿Qué me motiva a mí a predicar? ¿Qué lo motiva a usted ser cristiano? ¿Cuál es la intención? Entonces son las motivaciones las que serán juzgadas en ese tribunal. No seremos juzgados por nuestros pecados, no, porque ya fuimos perdonados. Y tenga presente esto, aprendamos algo, el perdón es un aspecto matemático. Perdón es una cosa matemática. ¿Qué quiere decir eso? Borrón y cuenta nueva. Es decir, usted no vuelva a traer a colación los pecados con los que le ofendieron. La pareja cuando es infiel y le perdona, como que olvida qué es el perdón o no sabe, yo se lo enseño, el perdón es borrón y cuenta nueva. No vuelva a traer ese problema otra vez a la casa de fidelidad. Es que ya le perdonó, listo, le perdonó, no vuelva a traer ese fantasma. Matemático es el perdón. La Escritura dice, Dios tira los pecados, cuando uno le pide perdón, ¿los tira a dónde? Que Dios los olvida. No es que Dios olvide, porque si Dios olvidara dejara de ser Dios. No, lo que pasa es que Dios no vuelve a restregarle los pecados a uno en la cara, como ustedes lo restrega a la gente. Eso es lo que hace Dios, no se lo restrega a uno en la cara otra vez. Entonces no restreguemos otra vez los pecados de la gente a la cara. Es eso. Pensemos en nuestras relaciones. Piense usted, ¿es cierto que usted juzga y emite juicios sobre alguien o no? ¿O usted no le critica nada a nadie? No. ¿El santo criticó o qué? ¿Cierto que le criticamos a la gente? Pues bien, mire, aquí hay un problema y vamos a tratar de entenderlo. Porque si hacemos eso, estamos usurpando el puesto de Dios. Acá el versículo 4 dice, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor, es decir, el que está sentado para juzgar es el Señor. Y está hablando del asunto hacia allá, hacia el futuro. ¿Qué es lo que pasa acá? Aquí no hay un mandato absoluto, que yo no pueda criticar a alguien, no. Aquí no es un mandato absoluto, que yo tengo que callarme la boca, que yo no le puedo decir nada a mi esposa o criticarla, o que ella me critique, que yo no puedo criticarle a alguien de la iglesia algo, o que la iglesia me critique a mí algo, no. Todo está basado en que esto sea una realidad, que sea una verdad. La crítica se hace sobre realidades, no sobre supuestos. Es que yo pienso, es que yo creo, es que yo supongo. No. Porque Pablo está siendo acusado falsamente, entonces él está acá diciendo, por favor, no juzgue porque me dijeron, pero usted no sabe. No critique porque es que yo pienso. No, es que usted piensa y el otro está pensando otra cosa y usted está criticando, pensando y suponiendo algo. Es que me malinterpretaron. No. Sea claro con lo que está emitiendo. Aquí es eso lo que está diciendo, no que no juzgue, sino que no juzgue sobre mentiras, sobre falsedades, sobre supuestos, sobre lo que me dijeron, pero usted no lo ha comprobado. Es eso. No tome el puesto de Dios, le está diciendo, no le quite la silla al Señor como juez, pronunciando un juicio final sobre alguien y sobre todo con una cosa que no es real, sobre críticas ilegítimas o falsas. No. Es eso lo que está diciendo, no que no podamos criticar a alguien, sí podemos criticar para mejorar las cosas, pero con fundamento. Es que tengo estas pruebas, pero no con que, es que yo supongo, no. Sí, nos está llevando como, tenga evidencias claras. Otra cosa que nos va a juzgar Dios es que siendo cristianos a veces reaccionamos agresivamente cuando nos critican o nos hieren. ¿Es usted así o no? Yo reaccionaba así, con ira, y sobre todo en los primeros años con mi esposa yo reaccionaba como fuerte porque ella me hacía críticas y yo reaccionaba fuerte y fui entendiendo, fui comprendiendo, y ahora es mi mejor crítica, me ayuda mucho en estos aspectos. Entonces uno tiene que mirar cómo es que reacciona frente a las críticas y cuando ella me ve que yo me voy subiendo, entonces ella me hace alguna seña, yo la entiendo y yo
Guardo silencio porque puedo estar frente a otra persona y voy a mostrar mi lado malo. Entonces me dice, cuidado. Entonces, esas críticas nos ayudan a todos. Otra crítica, otra cosa que Dios nos juzgará será que aun siendo cristianos nos dejamos dominar del resentimiento y del odio hacia otra persona, sea de la iglesia o no. ¿Usted le cae mal gente de la iglesia o no? Recuerde que hablamos en una predicación de Romanos que a uno le puede caer gente mal en la iglesia, o uno puede tener cierta cosita, no, es que esa hermana, no, yo no la puedo ver, no. Los hermanos no los soporto, somos cristianos, pero hay personas que uno no puede soportar en la vida, o no nos soportan. Todas estas cositas las va a juzgar el Señor. Usted no está condenado, pero lo va a juzgar el Señor. Y qué vergüenza que cuando aparezca yo allá en el tribunal, aparezca que yo no quería la iglesia. ¿Usted qué piensa? No, terrible eso. Entonces uno tiene que examinarse con la realidad de nuestra vida. Con estas situaciones que les estoy exponiendo, cómo estamos sobreedificando sobre la roca que es Cristo. Estamos sobreedificando con madera en hojarasca que pasará por el fuego y se quemará, o estamos sobreedificando con madera, con oro, piedras preciosas y plata que pasará el fuego y se purificará. Mire, Dios conoce lo limitado que somos nosotros en nuestra parte humana, y quizá en ese tribunal, llego como a esta conclusión, conoceremos motivaciones que ni siquiera nosotros conocíamos. Porque a veces como que uno no termina de conocerse a uno mismo. ¿O usted qué cree? ¿Ya se conoce completamente? Entonces a mí me da susto llegar allá y que el Señor me descubra cosas que yo ni sabía de mí mismo, con las cuales yo me relacionaba como en la iglesia y era pastor, y yo no quiero. Yo quiero examinarme realmente a la luz de la palabra, porque qué pena, hermanos amados, qué vergüenza que aparezca una cosa que no es debida. Qué pena que aparezca algo que no es debido delante de todos, una cosa que estamos haciendo que no es lo correcto, pues que la motivación no es la sana. Entonces, mi hermano, de esa sobreedificación cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios, de esa motivación, cómo está construyendo, cómo es su relación como esposa, esposo, jefe, pastor, creyente en la iglesia, diácono, director de departamentos, cómo se relaciona usted con todos. Las motivaciones que hay, eso lo va a analizar el Señor Jesús, y entonces va a ser alabado, eso va a ser alabado. Y me gusta mucho cuando termina la iglesia en Apocalipsis diciendo Jesús a las 7 iglesias, la alabanza a las congregaciones. Son 7 iglesias y a todas les dice algo. Es una iglesia, las iglesias de Apocalipsis, les dice Jesús a todas muchas cosas, a las 7. Y les dice buenas cosas a todas, aunque a la de la Odisea no le dice nada bueno. Pero no está condenada. Son 7 iglesias, a todas les dice cosas buenas y todas malas. Ella, cosas buenas y otras malas. Entonces le dice, tú has dejado tu primer amor, a la iglesia de Éfeso. Tengo contra ti ¿qué? Pero haces muy buenas cosas. Y a la de la Odisea no le dice nada bueno, pero tampoco está condenada. Entonces ahí es donde yo veo el tribunal de Cristo con la iglesia y con cada uno de nosotros, que nos está juzgando. Usted es salvo, usted es salva, pero las intenciones de lo que usted hizo en la iglesia no fueron buenas, no fueron las mejores motivaciones. Sus intenciones eran como malas. Quería usted ser renombrado, quería usted humillar al otro, quería usted sobrepasarse sobre el otro, mostrándole que sí puede más que el otro, y lo humilló. Entonces son situaciones que uno tiene que mirar, mi hermano, y que cada uno esté mirando cómo está sobreconstruyendo en esta edificación que es la iglesia. Incline su cabeza y oremos al Señor en esta mañana. Cada uno ore como Dios le haya puesto en su corazón, como Dios le haya hablado a su vida, a su ser. Porque
sí que necesitamos que Dios nos corrija, pero sobre todo que reconozcamos dónde estamos fallando, que es lo más difícil. Padre, ayúdanos, ayúdanos como miembros, como seres individuales, a dejar de juzgar a las personas basados en críticas ilegítimas y no con evidencias. Ayúdame y ayúdanos, Señor, a colaborar lo mejor que se pueda cuando veamos que alguien está fallando, a hacerlo con amor, orientar, o que nos orienten también, Padre, porque como pastor puedo fallar y he fallado, y agradezco las personas que me puedan ayudar en estas correcciones. Señor, oramos en esta mañana aquí para que las predicaciones en todo el mundo sobre la Biblia sean cristocéntricas, para que tú seas el centro de nuestras predicaciones y todo gire en torno a ti, Señor. Oramos, Señor, para que en nuestras congregaciones, en la iglesia de Cristo, no sigan dándose divisiones, ni separaciones, ni preferir a este pastor o a este otro, Señor, porque todos los pastores son tuyos. Y si todo es tuyo, todo nos pertenece, porque todo es de Dios y de todo lo de Dios es de nosotros, los hijos tuyos, Padre. Oremos, hermanos, para que nuestro servicio en esta construcción, construyendo cada uno desde donde construye, orando, intercediendo, viniendo a la iglesia, ofrendando, prestando su servicio en alabanza, en la escuela dominical, en lo que sea bien intencionado, para que cuando pase por el fuego la obra no se queme y perdure, que cada uno de nosotros pueda mirar la intencionalidad, Señor, las actitudes y las motivaciones que nos llevan a hacer las cosas en la obra tuya. Ayúdame, Señor, y ayuda a la iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Mis hermanos, Dios los bendiga. Nos vemos.